Vamos a aplicar el concepto de razón seno a la solución de un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo tiene el vértice C en el ángulo recto y los otros vértices se llaman A y B. El cateto menor del triángulo rectángulo mide 7, está señalado en color naranja, y la hipotenusa mide 25 centímetros, está señalada en color azul. Nos piden construir el triángulo rectángulo a escala. Bueno, este triángulo rectángulo que se muestra en la figura ya está construido a escala. Nos piden calcular el valor del seno del ángulo agudo mayor aplicando el concepto de seno de un ángulo agudo. En este momento nos están pidiendo la definición, o sea, el valor teórico. Por definición, el seno de un ángulo es el número que cabe la hipotenusa en el cateto opuesto al ángulo. Nos piden medir con transportador los ángulos agudos. Bueno, en este punto nos están pidiendo un proceso experimental porque nos piden medir. Y si medimos con un transportador de esos que se utilizan en las aulas escolares, pues entonces tenemos una herramienta muy rudimentaria, muy convencional, que no nos permite mucho margen de medición. Se pierde mucha precisión porque estaremos midiendo solo en grados. Luego nos piden calcular el valor del seno del ángulo agudo medido, el mayor ángulo agudo medido. Y luego nos piden comparar los valores de los valores experimentales con los valores medidos. Vamos a pasar a definir el cateto mayor del triángulo rectángulo con la longitud x, por lo tanto su área sería x por x, que es x al cuadrado, que es el cuadrado verde que está construido sobre el cateto mayor. El cuadrado naranja está construido sobre el cateto menor. Como vale 7 el cateto, el área vale 7 al cuadrado, que será 49. Y la hipotenusa tiene una medida de 25, luego el área del cuadrado azul es de 625. ¿Cómo calculamos x? Pues sencillamente aplicamos el teorema de Pitágoras. Entonces sabemos que el área de los cuadrados construidos sobre los catetos es igual al área del cuadrado construido sobre la hipotenusa. Es decir, que el área del cuadrado verde x cuadrado más el área del cuadrado naranja 49 es igual a 625, un número que al sumarle 25 me dé 649 sería 576, como bien lo señala aquí el procedimiento. Entonces necesitamos un número que multiplicado por sí mismo nos dé 576. Ese número es 24, es decir, la raíz cuadrada de 576 sería el valor del cateto mayor del triángulo rectángulo. Ya teniendo el valor del cateto mayor, que es 24, procedemos a medir los ángulos con transportador. Vamos a suponer que la medida del ángulo alfa con transportador nos dio 74 grados y por lo tanto la medida del ángulo beta nos daría 16 grados, porque la suma de alfa más beta son 90 grados. Como esa medida fue con transportador, entonces decimos que este valor de alfa de 74 grados es un valor experimental. Sin embargo, procedemos con la calculadora y hallamos el seno de ese ángulo mayor medido, que es seno de 74 y nos está dando 0,961261. Si comparamos ese seno de 74 grados medido experimentalmente con el seno del ángulo alfa, que es teóricamente el número de veces que cabe la hipotenusa en el cateto opuesto a alfa, sería 24 sobre 25, o sea, el número de veces que cabe 25 en 24, que es 0,96 veces. Entonces vamos a comparar estos dos valores y vemos que son ligeramente distintos. ¿Cómo calculamos el porcentaje de error? Simplemente aplicamos una formulita que dice valor absoluto de valor teórico menos valor experimental sobre valor teórico y lo multiplico por 100. Estas barritas significan que la diferencia no la podemos dejar ser negativa. Es decir, las barritas van a obligar a que la diferencia sea necesariamente no negativa. Podría ser positiva o cero. Entonces, el seno de alfa es 0,96, que es el valor teórico. El seno de 74 es 0,961261, que es el experimental. Dividimos por el valor teórico, que es 0,96, y multiplicamos por 100. Y todo este procedimiento finalmente nos lleva a que el porcentaje de error es del 0,1827536%. ¿Qué significa un porcentaje de error del 0,1827536%? Significa que si estamos midiendo, por ejemplo, en unidades de longitud, entonces por cada metro que estamos midiendo nos estamos desfasando 0,18 centímetros. Si estuviéramos midiendo en grados, significaría que por cada grado que estamos midiendo nos estaríamos desfasando
0,18 centésimas de ese grado. En realidad, ese margen de error es bastante aceptable. ¿Qué indica el hecho de que exista un margen de error? Indica que el ángulo alfa medido de 74 grados realmente no es de 74 grados. Tendría que ser un ángulo un poquito menor de 74 grados. Porque si alfa es igual a 74 grados nos da 0.961261, pero en realidad nos está dando 0.96. Significa que el ángulo alfa debe ser un poco menor de 74 grados. Esa es la conclusión.